bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En nuestro texto de hoy hay dos elementos que resaltan su importancia. En primer lugar, he aquí, hermanos, una verdad divina que procede directamente del cielo y que es confirmada de inmediato por el Espíritu de Dios. Dice en el versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Y luego dice el Espíritu, sí, esto es verdad. Cuando Juan nos dice que oyó una voz desde el cielo, una expresión que aparece 5 veces más en el libro de Apocalipsis, muy probablemente lo que está diciendo es que esta declaración no fue dada a través de un ángel, sino que vino directamente de Dios el Padre, siendo confirmada luego por el Espíritu Santo. Solemos ver la muerte como una desgracia, no como una bendición. Pero Dios nos dice aquí, y el Espíritu Santo lo confirma, que algunas personas son bienaventuradas al morir. En ello se cumple lo que dice la Biblia en otro lugar, que para algunos el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Estos muertos son bienaventurados. Por otra parte, es interesante notar que esa voz divina que Juan oyó del cielo le ordenó escribir estas palabras. Dice el versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, escribe. Dios quería que esta declaración quedara registrada para la posteridad, para consuelo y fortaleza del pueblo de Dios a través de las edades. Esta enseñanza sobre la muerte quedó grabada con letras indelebles en las Sagradas Escrituras para que tú y yo podamos beneficiarnos de ellas casi 2000 años después de que Juan las registrara en el libro de Apocalipsis. Y espero, hermanos, que el Espíritu de Dios use esta enseñanza en esta mañana para nuestro consuelo, pero al mismo tiempo para traer pensamientos sobrios a nuestro corazón al meditar en el tema de la muerte. Nuestro texto contiene una declaración y una explicación. Se nos dice que algunos muertos son bienaventurados y luego nos explica por qué. Veamos en primer lugar la declaración. Dice en el versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. La muerte es uno de esos temas que a todos nos atañe, pero en el que no todos quieren pensar. Es un asunto que nos compete a todos porque todo hombre que vive tiene una cita con la muerte. Algunos llegan más temprano, otros llegan más tarde, pero todos llegan al fin. No existe la posibilidad de eludir esta cita. Es por eso que toda comunidad de individuos tiene su cementerio. Porque la muerte es la porción más segura de todo hombre. Nada hay más cierto respecto a la vida que el hecho de la muerte. Puede que tarde, pero tenemos la seguridad de que vendrá. Toda la historia y experiencia de la humanidad nos lo aseguran. Lo mismo puede venir a un joven que a un viejo, a un rico que a un pobre, a un santo o a un pecador, a cualquier hora o en cualquier lugar. Cuando Dios llama, nadie puede escapar, nadie puede excusarse, nadie puede evitar la cita. Nadie. Y cuando llega la muerte, cuán dolorosa y desgarradora es. Tanto, hermanos, que nunca nos acostumbramos a ella. Nunca. La muerte no es un tema para tratar con ligereza. No. Esto es algo que nos afecta profundamente. Pero precisamente por esto es necesario que nos detengamos a pensar en la muerte. Y que procuremos alcanzar un entendimiento claro y preciso de lo que debemos esperar cuando esa hora llegue. Porque una vez pasemos el umbral de la vida, hemos emprendido un viaje sin retorno y hacia un destino que ya no puede ser cambiado. Un segundo,
tu corazón deja de latir y tu destino queda sellado para siempre. Es seria la muerte, es seria la muerte. ¿Qué sucede cuando el hombre muere? Bueno, este texto de las Escrituras nos provee una respuesta clara y precisa. Dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados. Podríamos traducir la palabra bienaventuranza como felices. Es como si dijéramos bendito de Dios, bendecido por Dios. Y como consecuencia de esa bendición, este hombre, esta mujer experimenta gozo, plenitud, contentamiento. Estas personas poseen la bendición de Dios y por eso son dichosos, por eso son felices, realmente felices, plenamente felices. ¿Y a quiénes señala nuestro texto como poseyendo tal felicidad, tal bienaventuranza? A los que mueren en el Señor. ¿Qué dice el texto? Bienaventurados los muertos. Qué declaración tan chocante. Bienaventurados los muertos. Cuando recibimos la noticia de que alguien ha muerto, usualmente hay un tono triste y sombrío en las palabras. Y no puede ser de otro modo. En las Escrituras se asocia la idea de la muerte con la idea de la tristeza. Por ejemplo, en 1 Tesalónica capítulo 4, versículo 13, dice el apóstol Pablo, hermanos, yo no quiero que ignoréis acerca de aquellos que han muerto, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. No es que no tengan tristeza, es que no es como la de aquellos que no tienen esperanza. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, hablando de que Epafrodito, su amigo de milicia, había enfermado, Pablo dice, pero Dios lo sanó, Dios le restauró la salud y no permitió que él muriera, para no añadir sobre mi corazón tristeza sobre tristeza. Tristeza sobre tristeza. La muerte produce tristeza. Aún la muerte de un cristiano. Ha habido una separación y nosotros que quedamos atrás sentimos el vacío que esa persona ha dejado en nuestras vidas. Ahora yo me pregunto, esa es la perspectiva de la muerte cuando la vemos desde nuestro punto de vista, pero ¿qué del punto de vista de aquel que ha partido? Nosotros estamos tristes, pero ¿qué de aquel que ha dejado este mundo para entrar en el mundo venidero? Bueno, si pertenece al grupo que el apóstol Juan está describiendo aquí, es un bienaventurado, es un dichoso, es una persona verdadera y plenamente feliz. Juan nos dice que estos muertos son bienaventurados. El poeta Rubén Darío escribió en uno de sus poemas acerca del espanto seguro de estar mañana muerto. Evidentemente esa no era la perspectiva que Pablo tenía de la muerte. Para él no era un espanto morir, para él era muchísimo mejor partir y estar con Cristo. Ahora, mi amigo, esa bienaventuranza del texto no es para todo el mundo. Nuestro texto no dice simplemente que los muertos son bienaventurados, no. Allí dice que son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Los que mueren en el Señor. En otras palabras, aquellos que a la hora de la muerte fueron hallados en unión vital con Cristo por medio de la fe. Para todos los demás que no están en Cristo, no existe bendición alguna a la hora de la muerte, porque han partido en sus pecados, han partido con deudas pendientes delante de Dios. Para tales personas la muerte es una desgracia, la más grande y más terrible de todas las desgracias. Robert Murray McCheyne, un gran predicador del siglo pasado, hablando de los que mueren en Cristo, sin Cristo, de los que mueren sin Cristo, dijo lo siguiente: pueden poner tu cuerpo en un ataúd espléndido, imprimir tu nombre en la tapa con letras de plata, pueden traer una compañía de dolientes vestidos con solemnes trajes negros, pueden hacer descender el ataúd lentamente en la tumba y esparcir el césped más verde sobre él. Pueden preparar el terreno para que allí crezcan las flores más dulces,
cortar una piedra blanca y grabar en ella un gentil epitafio a tu memoria, pero aún así sigue siendo el funeral de un alma condenada. Solo los que mueren en Cristo son bienaventurados, porque por medio de la fe en Él han obtenido el perdón de todos sus pecados, y a la hora de la muerte no tenían deudas pendientes con la justicia de Dios. Mi amigo, yo sé que esa palabra pecado no está de moda en estos días, pero Dios la toma tan en serio que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para resolver la enorme dificultad que esos pecados han generado en la justicia de Dios. Dios tiene problemas con el pecado, porque Dios es justo, perfectamente justo. ¿Cómo nos molesta cuando nosotros somos víctimas de una injusticia? ¿Cómo nos molesta? Pero al mismo tiempo, ¿cómo queremos evadir que todos nosotros somos injustos? ¿Cómo queremos evadir el hecho de que algún día tú y yo, mi amigo, seremos juzgados con justicia? Mi amigo, todos nosotros nos presentaremos delante de un juez justo. Y óyeme bien, mi amigo, ese juez conoce nuestras vidas hasta en sus más íntimos detalles. Aquello que tú has hecho en oscuridad, aquello que nadie ha visto, aquello que solo se ha quedado en tu pensamiento, aquello que solo ha sido un movimiento de tu corazón, Dios lo sabe. Dios conoce tu vida. Por eso nadie podrá alegar inocencia en aquel tribunal, nadie. Porque dice la Escritura en Hebreos capítulo 4 versículo 13 que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Tu vida es un libro abierto delante de Dios. En aquel solemne día, cada palabra, cada pensamiento, cada acción, cada motivación pasará por el sedazo de la justicia perfecta de Dios. Y nadie, absolutamente nadie, será bienaventurado en aquella hora si no fue justificado en vida por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Sabes, mi amigo, lo que es justificación? Escucha qué cosa más gloriosa, que Dios, el juez justo, declara justo al pecador culpable. Dios lo declara justo si deposita su fe en la persona de Cristo y en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Oye, qué buena noticia. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por cuanto Dios es justo, esa deuda no se puede quedar sin pagar, pero en su amor infinito su Hijo vino a pagarla. He ahí el amor de Dios. La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se encarnó voluntariamente y voluntariamente fue a la cruz a pagar por los pecados de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y ahora reciben el beneficio de esa muerte todos aquellos que creen, todos aquellos que creen. Esa es la buena noticia del Evangelio, amigo mío, que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. La salvación no depende de tu esfuerzo. La salvación no depende de tu religión. La salvación no depende de la iglesia a la que perteneces. Mi amigo, la salvación depende enteramente de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz para salvar a pecadores. Porque Dios solo acepta como buena y válida una justicia tan perfecta como la de Él. Y solo Cristo tiene esa justicia. Y Cristo te ofrece, mi amigo, gratuitamente poner su justicia en tu cuenta por medio de la fe. Qué gloriosa noticia, la noticia del Evangelio. Salvación gratuita por medio de la fe. Por eso dice el apóstol Pablo, dando su currículum en Filipenses capítulo 3 y diciendo todo lo que él era cuando no era creyente, dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, yo las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y aún hoy estimo todas las cosas por basura, con tal de ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por medio de las obras, sino la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Justicia de Dios por medio de la fe. Si la muerte nos encuentra unidos a Él por la fe, obtendremos la bienaventuranza de la que habla Apocalipsis capítulo 14. De lo contrario,
Solo obtendremos en aquel día la más terrible de nuestras desgracias, porque estaremos eternamente separados de Dios, eternamente separados de la bendición que emana de su presencia segundo tras segundo. La bienaventuranza de nuestro texto no es para todo el mundo. No, no lo es. Es para los que mueren en Cristo. Es para los que son reconciliados con Dios por medio de la fe. Es para aquellos que al morir se encuentran vestidos de la justicia perfecta de nuestro Señor, habiendo encontrado en Él perdón y misericordia. He ahí la declaración de nuestro texto: bienaventurados los que mueren en el Señor. Veamos ahora la explicación. Versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. He aquí la explicación. ¿Por qué son bienaventurados? Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Por qué son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor? Por dos razones. En primer lugar, porque descansarán de sus trabajos. Descansarán. La escena que nosotros tenemos aquí es la del labriego que se dirige cansado a su hogar después de una ardua labor en el campo. Así es la muerte para el cristiano. La llegada al hogar, donde encontrará finalmente reposo y descanso. Descansarán de sus trabajos. Todas las aflicciones que debemos experimentar cada día en este mundo caído, por causa de nuestros pecados, por causa de los pecados ajenos, habrán terminado para siempre. Hermanos, llegará el día cuando nuestras almas serán completamente purificadas. Nunca más tendremos problemas con nuestro mal temperamento. Nunca más tendremos problemas con nuestra falta de control, con nuestra impaciencia, nuestra irritabilidad, nuestros malos pensamientos, nuestra obstinación, nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Nunca más. Nunca más sentiremos vergüenza por haber hecho algo que no debimos hacer o porque lo que debimos hacer no lo hicimos. Todo vestigio de orgullo, de egocentrismo, de desconsideración, de ingratitud, habrá sido total y definitivamente eliminado. Nunca más sentiremos apatía por las cosas espirituales. Nunca más lamentaremos nuestra falta de amor a Dios, nuestra falta de celo, nuestra falta de devoción y de entrega. Nunca más. Hoy pedimos a Dios que nos libre del mal, y esa oración será contestada algún día en su máxima expresión, porque seremos librados del mal totalmente. Dios responde esa oración aquí ahora, pero la respuesta final y absoluta de esta oración nos aguarda en el cielo. Allí amaremos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, sin que ningún vestigio del mal se interponga entre nosotros y Él. Mi hermano querido, aliéntate con esta promesa. Pero no solamente seremos librados de nuestros pecados, sino también de las consecuencias que producen en nosotros los pecados de otros. Nadie murmurará contra nosotros. Nadie nos quitará lo que es nuestro. Nadie nos estorbará en ningún sentido. Nunca más. Descansarán de sus trabajos. El Señor dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Vivimos en un mundo que no ama a Dios. Vivimos en un mundo que no ama los caminos de Dios, donde muchas veces los malos parecen triunfar. Hermanos, este es un mundo bizarro. Aquí se alaba al malo. En este mundo se exalta al perverso. Las prostitutas de Hollywood son famosas en este mundo, no las mujeres piadosas. Este es un mundo bizarro, hermanos. En el cielo el mundo es al derecho. Allí se exaltará al que debe ser exaltado. No al rico y al famoso, al piadoso y al santo. Aquí se le rinde pleitesía al hombre que tiene una cuenta de bancos abultada. Eso es basura delante de Dios.
Ese no es el parámetro por el que Dios mide a un hombre. El parámetro por el que Dios mide a un hombre es su fidelidad, es su devoción, es su entrega a Dios. Cuando estemos en la presencia de Dios, los parámetros serán correctos. Qué descanso, ¿eh? Qué descanso vivir en un mundo que funciona al derecho. El libro de Apocalipsis recalca esto una y otra vez. Vayan por un momento a Apocalipsis capítulo 7. Hermanos, ¿qué nos espera del otro lado de la muerte? Hablando de estos que han salido de la tribulación, dice en el versículo 15 del capítulo 7, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, hermanos, noten cuál es la porción nuestra en esta vida. Cuando Juan dice, ya no habrá llanto, ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor, es que aquí sí lo hay. Aquí sí lo hay. Aquí sí hay motivos para llorar. No en el cielo. ¿Por qué son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor? Bueno, en primer lugar, porque descansarán de sus trabajos. Descansarán de sus trabajos, pero el texto nos da una segunda razón. Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Noten que allí no dice que esas obras llegan primero. Allí no dice que es en base a esas obras que los creyentes son aceptados. Allí dice que ellos llegan primero y las obras llegan después. Porque la base sobre la cual estas personas son aceptadas delante de Dios es la justicia perfecta de Cristo nuestro Salvador. La justicia perfecta de Cristo. Y las obras siguen después. Pero, aunque nosotros no seremos aceptados delante de Dios por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, la Biblia también nos enseña que todo lo que hagamos por Cristo, aun a pesar de que es Dios quien nos da la fuerza, la capacidad, los dones, la motivación, aún así, mi amado hermano, todo lo que hagamos por Cristo recibirá recompensa. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 que cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Cada cosa que haya sido hecha por amor a Él o por causa de Él será recompensada, por más pequeña que haya sido. Por más pequeña, el Señor dice en Mateo capítulo 10 versículo 41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Sí, nosotros somos débiles, imperfectos. Seguramente todos nosotros quisiéramos hacer mucho más por Cristo, seguramente. Pero amado hermano, regocíjate en esta promesa. Todo lo que hayas hecho por Él seguirá contigo a la hora de la muerte, y entonces serás debidamente recompensado. Los muertos que mueren en el Señor son bienaventurados, benditos de Dios, plenamente felices y dichosos. Están experimentando ahora esa plenitud de gozo de la que habla el salmista en el Salmo 16, versículo 11. Dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amados hermanos, Dios nos ha revelado estas cosas para consolarnos en medio del dolor y la aflicción que causa la partida de un ser querido.
Pero también, amados hermanos, Dios nos ha dejado esto en su palabra para consolarnos en medio de cualquier tribulación, porque lo que nos espera al final del camino es sencillamente indescriptible. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros será revelada. Los muertos que mueren en el Señor son bienaventurados. Podemos enfrentar con confianza la vida y la muerte. Podemos encarar con esperanza la partida de un ser amado que ha partido. Si ha partido en Cristo. No solo porque sabemos que esa persona está experimentando el deleite pleno de estar con su Señor, sino porque sabemos que algún día nos volveremos a ver. Y en cuanto a ti, amigo mío, ¿qué será de ti cuando tengas que enfrentar el trance seguro de la muerte? ¿Qué será de ti? ¿Tú estás preparado para morir? ¿Puedes decir de ti que estás unido a Cristo por la fe? ¿Que en algún punto de tu vida te arrepentiste de tus pecados? ¿Te convertiste a Cristo? ¿Confiaste únicamente en Él para la salvación de tu alma? ¿Es Cristo hoy tu Rey y tu Señor, porque le has entregado a Él tu vida para hacer su voluntad, no la tuya? Porque si no es así, mi amigo, tú no estás preparado para morir. No estás preparado para ese segundo en que el alma deja de latir y tu destino queda sellado para siempre. Tú no estás preparado. Partirás con tus pecados. Partirás con deudas pendientes delante de Dios y tendrás que pagar por ellas por los siglos de los siglos. Tienes una cita a la que tendrás que acudir, tal vez dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 30 o 40 años, pero tal vez es mañana, mi amigo. Tal vez es dentro de una hora. Y yo te pregunto una vez más, ¿tú estás preparado para morir? Si Cristo no es hoy tu Señor, tu pastor, tu Salvador, si no te has convertido a Él, si no te has arrepentido de tus pecados, si no le has entregado a Él tu vida entera, tú no estás preparado para morir. Esta bienaventuranza no es para ti. Ven a Cristo, amigo mío. No demores un segundo más, porque la vida es corta e incierta, la muerte es segura y la eternidad es inmensa. Pablo nos dice que la muerte es la paga del pecado. Eso es lo que tú y yo merecimos. Pero la vida eterna no es meritoria. La vida eterna es una dádiva de Dios, dice Pablo, un regalo que Él nos otorga de pura gracia, gratuitamente en Cristo. Sin embargo, si una persona vive controlada por su carne, siguiendo sin freno los deseos y ambiciones de su naturaleza pecaminosa, que no es otra cosa que un deseo de buscar gloria para nosotros y hacer nuestra voluntad, se está engañando a sí misma si cree que es cristiana y va camino al cielo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero si por medio del Espíritu estás haciendo morir las obras de la carne, estás luchando contra el pecado que todavía permanece en ti, porque deseas agradar a Dios por medio de tu obediencia, por gratitud, por todo lo que Él ha hecho por ti a través de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Eso es un síntoma inequívoco de que estás espiritualmente vivo. John Stott, el comentarista, lo pone de esta manera: hay un estilo de vida que lleva a la muerte y hay un tipo de muerte que lleva a la vida. Hay un estilo de vida que lleva a la muerte eterna y hay un tipo de muerte, mortificar, darle muerte al pecado, que lleva a la vida. El cristiano, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 11, es alguien que ha muerto al pecado, pero que está vivo para Dios.
De manera que el cristiano se distingue del no cristiano en su práctica constante de darle muerte al pecado que todavía mora en él. Esto no es algo de un momento, es una lucha diaria que no terminará sino hasta el momento de la muerte. Como decía el puritano John Owen, vamos a librarnos de este cuerpo de muerte a través de la muerte del cuerpo. Y es interesante notar la manera como el apóstol Pablo plantea esto aquí en el versículo 13. Porque por un lado, Pablo nos dice que tú y yo somos responsables de darle muerte al pecado. Esa es nuestra responsabilidad, darle muerte al pecado. Que no es otra cosa que repudiar el pecado, resistir al pecado con todas las fuerzas de nuestro ser desde el mismo momento en que percibimos su intención de seducirnos. Eso es algo que nadie hará por nosotros. Somos tú y yo los que debemos darle muerte al pecado. Noten que Pablo no dice, deja que el Espíritu le dé muerte al pecado. No. Lo que él dice es darle muerte al pecado. Nosotros somos responsables de hacer eso. Tú y yo somos los verdugos que debemos llevar al pecado, al pabellón de fusilamiento. Eso debemos hacerlo tú y yo. Escucha la advertencia de Jesús en Mateo capítulo 5. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. No espera que te lo saquen. Sácatelo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Ven la conexión? Si vivís conforme al pecado, moriréis. Eso es exactamente lo que Jesús está diciendo aquí. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Y no es algo físico. Él está hablando de la resistencia al pecado. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, después de haber dicho que nosotros hemos muerto y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice, haced pues morir. ¿Quién? Tú y yo. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo va a decir más adelante en el capítulo 13 de Romanos, el texto que llevó a Agustín de Hipona a la conversión, que debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no satisfacer los deseos de la carne. Mi hermano, mi hermana, todo lo que se opone a buscar la gloria de Dios, todo lo que se opone a obedecer los mandamientos de Dios son deseos de la carne y por lo tanto no deben ser satisfechos. Es exactamente lo mismo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es algo que debemos hacer tú y yo. Sin embargo, Pablo reconoce al mismo tiempo que eso es imposible de hacer para nosotros si no es en dependencia del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos una responsabilidad que de antemano sabemos que no vamos a poder cumplir si no es en dependencia del Espíritu de Dios, porque si vivís conforme a la carne moriréis o habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es por la obra regeneradora y santificadora del Espíritu que fuimos libertados del poder del pecado. Y es por la obra del Espíritu en nosotros que podemos darle muerte. Otra vez cito aquí John Stott. Solo el Espíritu Santo puede proporcionar el deseo, la determinación y la disciplina necesaria para rechazar el pecado. Solo el Espíritu Santo puede darnos el deseo, la determinación y la disciplina para rechazar el pecado. Ahora bien, ¿cómo funciona esto en la práctica? En otras palabras,
¿cómo puede el creyente ser responsable en darle muerte al pecado, pero en el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo funciona eso? Esa sinergia entre mi responsabilidad y el Espíritu, que aparecen en casi toda la Biblia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que se ocupa en su salvación? Tú y yo. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, en primer lugar, reconociendo ambas realidades en nuestras vidas si somos cristianos, la presencia del pecado y la presencia del Espíritu. Reconoce eso, ambas realidades. La razón por la que Pablo nos exhorta a hacer morir las obras de la carne es porque él reconoce la realidad de la presencia del pecado en nuestra vida. Mi hermano, nunca, y perdona que lo repito otra vez, nunca llegará el momento en tu vida cristiana en que puedas bajar la guardia en esta guerra. Nunca vas a llegar a tal grado de madurez en tu vida cristiana que el pecado ya no va a ser un problema para ti. Otra vez cito aquí a John Owen, que habló de este tema tan ampliamente y tan sabiamente, un ministro puritano del siglo XVII. John Owen decía, escuchen esto con cuidado, el pecado nunca está menos quieto que cuando parece estar más quieto. Voy a repetir eso. El pecado nunca está menos quieto que cuando parece estar más quieto. Y sus aguas son más profundas cuando parecen más mansas. Lo que él está tratando de advertir es que el creyente que se siente satisfecho con su vida espiritual, que no está percibiendo la guerra del pecado contra él, está en peligro. Está en peligro. No está consciente de la maldad que hay en su propio corazón. Y va a terminar bajando la guardia tarde o temprano en su lucha contra el pecado. Así que mi hermano, nunca olvides que el pecado continúa residiendo en ti. Pero tampoco olvides que el Espíritu Santo ha venido a ser morada en ti si eres cristiano. En el versículo 9 que estudiamos la semana pasada, Pablo dice claramente, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y en ese sentido estaba pensando que nosotros debemos darle gracias al Señor. Esto que voy a decir es muy profundo, yo espero que estén despiertos, pero debemos darle gracias al Señor de que los versículos 12 y 13 de Romanos 8 están después de los versículos 1 al 11. Es profundo, ¿verdad? Lo que quiero decir, mis hermanos, es que necesitamos ampararnos en las grandes verdades de los primeros 11 versículos de Romanos 8 antes de llegar a Romanos 12 y 13. De lo contrario, vamos a ser vencidos antes de comenzar a pelear esta guerra. Pero en segundo lugar, darle muerte al pecado en dependencia del Espíritu Santo significa llevarnos o llenarnos de la palabra que el Espíritu inspiró. Darle muerte al pecado por el Espíritu es llenarnos y ser guiados por la palabra que el Espíritu inspiró. Nota una vez más el versículo 5 que estudiamos la semana pasada. Pablo dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, debemos suplir ahí, ponen la mente, fijan su mente en las cosas del Espíritu. La pregunta es, ¿y qué son esas cosas del Espíritu a las que Pablo se refiere aquí? Bueno, por el contexto y por otros pasajes de las Escrituras, Pablo está hablando de la obra de salvación que él está describiendo en este mismo capítulo. En ese sentido,
Pablo usa esa misma expresión en el capítulo 2 de Primera a los Corintios, hablando del plan de salvación que se revela en el Evangelio. Y yo lamento que muchos entienden este texto como si Pablo estuviera hablando del cielo. No, yo creo que Pablo está hablando de la revelación de Dios. Pablo dice, citando Isaías capítulo 64, versículo 4, cosas que ojo no vio, ahí está la palabra cosas otra vez, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado en el plan de redención para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Aquí está la revelación, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y más adelante, en el versículo 14, y aquí sí claramente hablando de la revelación de Dios, Pablo dice que el hombre natural, escuchen esta frase, no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Ven ahí la frase? Ponen la mente en las cosas del Espíritu. Bueno, Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, cuando Pablo dice, pon tu mente en las cosas del Espíritu, lo que Pablo nos está diciendo es, recuerda constantemente lo que Dios te ha revelado en su palabra acerca de la salvación en Cristo. Recuerda constantemente las bendiciones que Él te ha dado de pura gracia para que puedas matar ese pecado que procura impedirte disfrutar de esas bendiciones. ¿Ves el punto? Perdón. ¿Tú recuerdas la armadura del creyente que Pablo describe en Efesios capítulo 6? Hay una sola pieza en toda esa armadura que es ofensiva. ¿Cuál es? La espada. Dice Pablo, sobre todas las cosas tomad el yelmo de la salvación, protégete la cabeza con el yelmo de la salvación y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la única parte ofensiva de la armadura que precisamente se usa para matar. ¿Para matar el qué? Tu pecado, para matar tu pecado. De manera que si tú quieres matar el pecado que mora en ti en dependencia del Espíritu Santo, debes usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque solo la palabra puede penetrar en los rincones más oscuros de nuestras almas para desenmascarar el pecado que se esconde detrás de nuestras ambiciones, detrás de nuestros deseos, detrás de nuestras aspiraciones. Sin el espejo de la palabra de Dios, sin la luz de la palabra de Dios, no vas a poder meterte en los escondrijos de tu alma y el pecado seguirá oculto. ¿Cómo vas a poder matar un enemigo que no ves? Dice el autor de la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué hace la palabra? Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y ahora escucha esta frase: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros tenemos una terrible tendencia a engañarnos a nosotros mismos, pero la palabra de Dios descubre, pone al descubierto las intenciones del corazón. Solo la Biblia puede hacer eso. Así que debes dejar que esa palabra viva te escudriñe. Debes dejar que esa palabra viva revele tu pecado. Pero al mismo tiempo, debes apropiarte por la fe de esa palabra inspirada por el Espíritu para poder vencer al pecado en dependencia del Espíritu. Mira, mi hermano, no trates de matar la carne en la carne. Déjame repetir eso de nuevo. No cometas el error, y se puede hacer eso, tratar de matar la carne en la carne. Alguien lo puso de esta manera: no trates de luchar con el pecado
predicándote mini sermones de la ley, que es lo que hacen muchos creyentes. Si hago esto, Dios me va a castigar. Es un mini sermón de la ley. O al final voy a sentirme avergonzado. O eso va contra mis principios cristianos. O no voy a soportarme después verme al espejo. Mini sermones de la ley. Mis hermanos, ese era el problema de los Gálatas. El problema de los Gálatas. Que estaban haciendo caso, estaban haciendo oído a falsos maestros que querían hacerles creer que ahora debían depender de la ley para crecer en santidad. Y escuchen cómo Pablo los amonesta. Oh Gálatas insensatos. Y como citaba hace mucho en un sermón anterior, de una paráfrasis de alguien que decía, oh mis queridos imbéciles de Galacia. Básicamente lo que Pablo está diciendo. ¿Quién nos fascinó? Y la palabra ahí es embrujar. ¿Quién nos embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Ven el Evangelio? ¿Ven el Evangelio otra vez? Que nos fue revelado por medio de los apóstoles en la Biblia. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Y qué significa eso? Bueno, acabar por la carne en este contexto es volver a depender de la ley para ser santificado. Todo aquel que pretende alcanzar el favor de Dios a través de su propio esfuerzo por obedecer la ley se está conduciendo según la carne. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y ahora escuchen el versículo 5. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra, noten que no dice suministró, es presente. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, la respuesta que Pablo espera de sus lectores es muy obvia. Dios nos suministra el Espíritu, Dios hace maravillas entre nosotros, no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Así que no se trata únicamente de leer la Biblia, se trata de apropiarte de ella por la fe. El diablo se vale de la mentira para llevarnos al pecado, pero Dios nos ha provisto de la verdad de su palabra para que podamos exponer la mentira del pecado y darle muerte. Esa es la espada del Espíritu. Seguramente muchos creyentes estamos luchando con el temor, con la desesperanza en estos días. ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si uno de los míos se enferma del COVID? ¿Qué pasa si esta cuarentena se prolonga y yo acabe perdiendo la paciencia y comportándome de una manera que maltrate a mi familia y que sea de un mal testimonio para el Evangelio? Son temores que vienen a nuestras almas en momentos como estos. Bueno, mi hermano, lo que te estoy diciendo es, aférrate a la palabra de Dios. Aférrate a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Créelo por fe, créelo. Sabemos por la Escritura que nuestro Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Sabemos que Él es soberano, que Él está en control. Sabemos que todas las cosas obran para bien, todas las cosas obran para bien, para aquellos que han sido llamados conforme a un propósito muy particular, y es conformándose a la imagen de su Hijo. Y Él usa las pruebas, Él usa las aflicciones para hacer eso. Mira, si en medio de esta cuarentena nos sentimos exhaustos, física, emocional, espiritualmente,
Eso no elimina la realidad de lo que nosotros sabemos de las Escrituras. Nosotros sabemos que las misericordias del Señor jamás terminan. Eso no depende de cómo tú te sientas. Eso depende de la fidelidad de Dios. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Nuevas son cada mañana. No importa cuánto dure esta cuarentena, no importa cuánto dure esta pandemia, las misericordias del Señor seguirán renovándose cada mañana, porque grande es su fidelidad. Nosotros sabemos que si bien somos débiles, nos cansamos, perdemos a veces el deseo de levantarnos por la mañana, nuestro Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Si ahora yo te pregunto, ¿tú crees eso? ¿Tú crees eso? Porque es por medio de la fe en lo que Dios nos ha dicho en su palabra que el Espíritu Santo obra en nosotros. El Espíritu Santo no anula tu capacidad de razonar. ¿Ves? Él no te santifica sin tomarte a ti en cuenta. Él lo hace a través de ti. Y lo que Pablo está diciendo es, deja que el Espíritu de Dios obre en tu vida, confiando tú, no en tus sentimientos, no en las circunstancias, sino confiando en su palabra. Es como un bote. La labor tuya y mía es, por la fe, levanta las velas y deja que el viento sople. Pero eres tú que tienes que levantar la vela confiando en el Señor. Eres tú que tienes que traer a tu mente las promesas de Dios. Eres tú quien tienes que predicarte mini sermones, pero no de la ley, sino del Evangelio. Predícate mini sermones de la palabra de Dios. Tal vez estás luchando contra un pecado que te parece tan atractivo que tu lucha se ha vuelto agónica. Y has perdido toda esperanza de tener victoria. Yo sé que yo me entregué. Yo no puedo con ese pecado. Óyeme, yo no estoy hablando aquí de ser tentado, yo estoy hablando de caer. Porque tentados vamos a ser hasta que nos muramos. Hay pecados que desaparecen de nuestras vidas en el momento de la conversión. Hay pecados con los que vamos a luchar hasta el día que cerremos nuestros ojos en esta tierra. Bueno, ¿tú has perdido toda esperanza en vencer ese pecado? Bueno, mira una vez más lo que Dios te ha concedido en Cristo. Alimenta tu corazón de gratitud al ver en su palabra lo que Él ha hecho, hace y hará a favor de su pueblo gratuitamente por gracia. Y sobre todas las cosas vuelve a mirar en su palabra la gloria y hermosura, el valor supremo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque es contemplando el brillo de su gloria que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu nos transforma, nos ayuda a lidiar con el pecado que nos hace muy diferentes a Jesús a través de su palabra. ¿Qué dice Cristo en Juan capítulo 14? Él me glorificará. Yo voy a enviar al Espíritu, Él me glorificará. La labor del Espíritu al inspirar este libro es glorificar a Jesús. De principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Para qué? Para que contemplando el brillo de su gloria en este libro inspirado por el Espíritu, nosotros seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Solo podemos pelear esta batalla en el poder del Espíritu Santo. Y eso no es otra cosa que descansar por fe en lo que Él nos ha revelado en su palabra. ¿Te sientes agotado? ¿Exhausto? Ya no puedes más. Pero déjame contarte una historia. Y con esta historia concluyo. Es la historia del paralítico en el estanque de Betesda. Juan capítulo 5. Llevaba 38 años en esa condición. Y Cristo viene y le pregunta, ¿tú quieres ser sano?
Esa es una pregunta extraña. Si alguien hubiera estado ahí diría, pero claro que quiere ser sano. Pero Cristo sabía, y esto es una especulación mía, lo admito, pero creo que es una especulación que tiene cierta base por el texto, que este hombre no solo sufría parálisis en sus pies, sino también en su voluntad. Él no solo estaba paralizado de sus pies, estaba paralizado en su voluntad. ¿Tú quieres ser sano? Después de 38 años en esa condición, probablemente este hombre habría perdido toda esperanza. Pero entonces Cristo le dice, y aquí viene la parte fantástica de esta historia, levántate, toma tu camilla y anda. Por supuesto, lo que Jesús le está pidiendo era imposible. Él no podía hacer eso, él no tenía la capacidad de hacer lo que Jesús le está mandando a hacer, como tú y yo no tenemos capacidad en nuestras propias fuerzas de luchar contra el pecado. Pero aún así, él decidió levantarse confiando en las palabras de Jesús. ¿Y sabes qué pasó? Quedó completamente sano de su parálisis. Mi hermano, ¿tú quieres matar el pecado que mora en ti? ¿Tú quieres matar el pecado? Porque de no ser así, tú no eres cristiano y vas camino al infierno. Eso es lo que Pablo dice aquí. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Y está hablando de la muerte eterna en el infierno. Si tú no quieres matar el pecado, si tú quieres seguir regodeándote en tu pecado, si tú amas tu pecado más de lo que amas a Dios, no te engañes a ti mismo, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Tú necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Él, confiando únicamente en su obra de redención para el perdón de sus pecados y para obtener de pura gracia el don de la vida eterna en Cristo. Pero si tú eres cristiano, si en el fondo de tu corazón tú anhelas agradar a Dios, es una guerra, es una lucha, tú anhelas agradar a Dios por medio de tu obediencia, movido por la gratitud de su obra en Cristo, mi hermano, levántate en el poder del Espíritu Santo, confiando en su palabra y dale muerte al pecado que mora en ti. Resista al pecado que mora en ti. Y cuando seas vencido por alguna tentación, porque vas a ser vencido, vuelve al trono de la gracia y arrepiéntete de haber ofendido a tu Señor. No es que perdiste la salvación y ahora la estás ganando de nuevo. No, tú eres el hijo que ha ofendido a su padre y vienes a Él a renovar tu relación de amor con Él. Vuelve al trono de la gracia. Arrepiéntete de haber ofendido a tu Señor, confiando en que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y vuelve al campo de batalla para seguir peleando, sabiendo que estamos del lado del vencedor y que algún día esta guerra terminará para siempre cuando estemos en la bendita presencia de nuestro Dios, contemplando y deleitándonos en su gloria por los siglos de los siglos. Toma de nuevo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, vuelve al campo de batalla y sigue peleando. Sigue peleando día tras día. Y ahora concluyo con una de las bendiciones más hermosas, de las doxologías más hermosas que encontramos en la Escritura. Judas capítulo, el único capítulo que tiene los versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador,